esta tarde lo que voy a platicar con ustedes para muchos les va a sonar como reprensión, a otras personas les va a sonar, les va a caer como corrección y a otras muchas también nos va a caer como una instrucción. Dile al que está a tu lado, por favor, ahora vamos a ser corregidos, otros vamos a ser instruidos y otros vamos a ser reprendidos. Por eso me gustaría que me pusieran mucha atención los chavos, los teenagers, los jóvenes que no tienen nada que hacer. Allá cuando están las clases, voy a pedir que no se pierdan esto porque también me gustaría que lo escucharan. En la historia de la Pascua, bueno, en sí hay siete festividades judías que se celebran cada año anuales en Israel. Una es la Pascua, otra es Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las trompetas y la expiación. Y dos de las fiestas principales en Jerusalén, judías, era una de ellas la Pascua, Pentecostés y también la de los tabernáculos. Estas fiestas eran acontecimientos anuales, o sea, cada hombre, especialmente los agricultores y los ganaderos, estaban esperando estas fiestas cada año y estas se relacionaban con Dios y más tarde se relacionaron con hechos salvíficos de Dios que fueron históricos. Y de estas tres fiestas, la Pascua yo creo que era la más importante. Y era la más importante porque recordemos que la palabra griega para Pascua es Pascha y en castellano es Pascua. Y lo voy a traducir muy simple porque también está la palabra en arameo y en hebreo que significan lo mismo, que significa de paso o tránsito, o sea, van caminando. Y el Evangelio de San Juan 13, verso 1, habla acerca de esta palabra, que es pasar o tránsito, como habiendo llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, hablando de Jesucristo. Y naturalmente el paso pascual significa y no solamente un cambio de lugar, sino un cambio de existencia. Cuando nosotros celebramos la Pascua estamos declarando un cambio de existencia, de modo de vivir. Así como los agricultores, es una combinación muy hermosa de lo que Dios hace a través de la Pascua, porque para nosotros significa un cambio de vida, un cambio de vivir. Pero para los agricultores, cuando se celebraba la Pascua, era el año donde el otoño comenzaba. Y cuando en el tiempo de la Pascua comenzaba el otoño, era cuando empezaban a salir las primeras espigas de trigo. Y de las primeras espigas de trigo las tomaban para hacer el pan para la fiesta que se comía en Pascua, que era trigo joven, trigo nuevo, y no tenían que agarrar de la cosecha vieja del año pasado, sino que para los agricultores, aparte del sacrificio del cordero, ellos tomaban estas espigas crecientes, nuevas, jóvenes, para hacer el pan sin levadura. También es muy interesante porque en el tiempo de la Pascua, para todas las personas que eran ganaderos, era el tiempo donde los corderos empezaban a crear sus frutos. Los cabras empezaban a tener las cabritas, o los corderos empezaban a tener corderitos. Entonces es muy importante entender el origen de esta fiesta, porque es el momento también donde los pastores estaban a medianoche esperando la vigilia en el tiempo de la Pascua, cuando viene el ángel les da la noticia. Y es precisamente también cuando los judíos preparaban sus panes sin levadura para ofrecerlos al lugar. Es exactamente también el mismo tiempo que pasó el ángel de Jehová en el tiempo cuando Israel estaba cautivo en Egipto. En esta fiesta es exactamente el mismo tiempo cuando el ángel de Jehová pasó de noche para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud
de Egipto. Entonces, la Pascua para nosotros, judía para nosotros, es muy importante, porque la Pascua en sí se celebraba desde sus orígenes con comida. Los panes sin levadura, el sacrificio, el banquete que se hacía en aquel tiempo, se hacía para recordar el sacrificio de Cristo, para recordar la liberación de la cautividad hacia una vida nueva. Según la tradición judía, también la Pascua era asimismo el aniversario de la creación. La Santa Cena es muy importante, porque para nosotros tiene un significado muy profundo. El rito fundamental de la Pascua era una cena familiar o en fraternidad, y era a base del sacrificio de un cordero. También había panes sin levadura, hierbas amargas y salsa roja. Ahora, el sacrificio del cordero nos debe recordar que es un signo de la compasión de Dios para nosotros. Cuando tomamos nosotros el pan, es un símbolo de la miseria sufrida que el hombre pasa sin Dios. Las hierbas amargas le recordaban al pueblo de Israel la amargura de la esclavitud, y la salsa roja le recordaba al pueblo de Israel los trabajos forzados que ellos tuvieron que realizar cuando eran esclavos en Egipto. Entonces, esta fiesta o este recordatorio, la Santa Cena, nos debe recordar a nosotros la liberación de la servidumbre, la liberación de nuestra esclavitud al pecado, así como le recordaba a Israel la liberación de Egipto, de la opresión de los egipcios sobre de ellos. Entonces, déjenme recapitular. Entonces, la razón de la importancia para nosotros los cristianos de la Pascua es obvia. La fe cristiana es fe en la muerte y la resurrección de Jesucristo, o Pascua de Cristo, el sacrificio de Cristo. Por consiguiente, el misterio pascual es el centro del cristianismo, es el centro de la iglesia, es el centro de las acciones, de todo lo que hacemos en la iglesia. El sacrificio, la cena nos recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta fue establecida por nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas, capítulo 22, versos 14 y 15. Y después leo el 19 y 20, dice lo siguiente: cuando llegó la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Verso 15 de Lucas 22, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes de padecer. Y entonces tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta copa es el pacto de mi sangre, que por vosotros es derramada. Ahora, esta institución de nuestro Señor Jesucristo, de la Santa Cena, nos va a recordar el sacrificio, el sufrimiento de Cristo Jesús, de cómo una persona vive sin Jesucristo y el cambio que debe haber en su vida. Recuerden esto que para mí va a ser fundamental. El sacar el Señor del pueblo de Israel de Egipto físicamente era una cosa, pero después Dios tenía que tratar con lo que había dentro del hombre. Ahora sacar Egipto del corazón del hombre para que el hombre experimentara verdaderamente libertad y pudiera alcanzar su potencial y pudiera ser feliz y cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versos 23 al 25, dice: porque yo recibí del Señor la enseñanza que también os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y haced esto en memoria de mí.
Asimismo, verso 25, tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Y todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Me interesa mucho que nosotros entendamos con claridad lo que vamos a hacer en un momento. Y me interesa porque no solamente es que tú te llames cristiano, no solamente es que tengamos el nombre de cristiano, pero el simbolismo es más allá del nombre. El simbolismo de la Santa Cena para nosotros debe de recordarnos que Dios lo que busca en nosotros es un cambio existencial, un cambio de vida, un cambio de mentalidad, un cambio de actitudes, un cambio de maneras de hacer las cosas, un cambio total, un cambio radical Dios busca en nosotros. Ahora, fíjense lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Y antes de continuar, necesito toda su atención, pero necesito más de Dios, porque siento en mi corazón que esto que voy a platicar con ustedes va a traer mucha edificación, va a corregirnos en algunas áreas donde nosotros estamos empezando a desviarnos, a mirar la vida cristiana de una forma incorrecta, y creo que necesitamos nosotros esa corrección este día. Por eso, incline su rostro, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que venga y nos hable, porque lo que dice el apóstol Pablo es: porque lo que yo recibí del Señor, la enseñanza, esta enseñanza es la que también transmito. Y esta enseñanza que nosotros necesitamos recibir es al estilo, a la forma que Pablo lo recibió. A Pablo se le reveló esto. No fue solamente un conocimiento natural, humano, fue una revelación de Dios. Dice Pablo: la enseñanza que yo recibí es la enseñanza que quiero transmitirles. Y necesitamos la revelación del Espíritu Santo para que nos enseñe lo que la Escritura nos va a hablar, a través de la Escritura nos va a hablar este día. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu presencia, Señor, en este día. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo, Señor, nos iba a guiar a toda verdad, Padre. Y te pedimos, Señor Jesús, que tu preciosa presencia nos vaya guiando a toda verdad. Tu Espíritu Santo, precioso, eres el único que nos puede convencer de pecado, de juicio y de justicia, y te necesitamos. Necesitamos ser corregidos, necesitamos ser exhortados, necesitamos ser enseñados en justicia, necesitamos tu instrucción. Por eso pedimos tu presencia en esta tarde, para que tú te hagas real en nuestra vida, Señor, y podamos tener esos cambios y corregir esas áreas, Padre, porque lo que anhelamos es agradarte a ti, Señor, y hacer tu voluntad, Padre. Por eso te damos gracias, Señor, y recibimos tu presencia en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen: amén. Pues fíjense, 2 de Timoteo 3, versos 16 y 17, dice que toda escritura es una inspiración de Dios y es útil para enseñar, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en justicia. Vamos a aprender de acuerdo a tu atención, de acuerdo a tu sensibilidad y de acuerdo a tu oído hacia Dios. Vamos a aprender de 4 formas esta tarde. Vas a ser enseñado en algunas áreas, vas a ser también reprendido si es que estás mal en otras áreas, vas a ser corregido si estabas tomando una dirección incorrecta, y vas a ser instruido en justicia a través de la palabra. Acuérdense esto, que cuando Dios corrige a alguien es porque lo ama. La Escritura dice que Dios, al que ama, lo corrige, lo castiga. Pero al que no corrige, al que no castiga, es un bastardo, dice la Escritura. Y yo creo que aquí habemos puros hijos e hijas de Dios. Entonces vamos a tomarlo como una instrucción, una corrección o aún reprensión de parte de Dios, porque sabemos que es por amor. Este es el fin de esta enseñanza. Verso 17. El fin es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Ahora, en el libro de Tito, primer capítulo, verso 9, dice lo siguiente: ser retenedor de la doctrina, conforme a la fiel palabra, para que también puedas exhortar con sana doctrina y convencer a los que te contradicen.
Entonces nosotros no solamente tenemos que aprender a hacer lo correcto, sino también tenemos que aprender a hacerlo de una forma correcta y con el corazón y las intenciones de nuestro corazón correctas, para tener la habilidad entonces de poder enseñar o edificar a otras personas. Y esto es muy sencillo. En Lucas 18 hay una enseñanza, en el versos 10, 11 y 12, donde dos hombres salieron a orar. Uno de ellos era fariseo. Y es muy similar a lo que sucede en la iglesia. Nosotros tenemos que aprender a hacer lo correcto, de manera correcta y con el corazón correcto y las intenciones correctas, para que entonces podamos enseñar a otros. Este fariseo resulta que va a orar al templo, y cuando está orando se junta a orar también un publicano, una persona que no tenía el conocimiento escritural similar al del fariseo. El fariseo estaba acá y el publicano en cuanto a conocimiento de la palabra estaba muy inferior. Y los dos se reúnen en el templo y los dos están orando. El fariseo dice, se pone de pie y oraba de esta forma, consigo mismo, delante de Dios. Dice: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está aquí a un lado. Yo ayuno 2 comidas cada sábado y doy diezmos de todo lo que poseo. ¿Ustedes creen que este cuate tenía la actitud correcta? No. Y sin embargo el publicano se arrodilló, se avergonzó, se humilló y le decía a Dios: perdóname, Señor, porque soy un hombre pecador. Perdóname porque estoy mal delante de ti. Perdóname porque no tengo ni cara siquiera de venir a tu templo. Dos hombres fueron al templo. Uno llevaba la intención incorrecta, lo hizo de manera incorrecta y por lo tanto no era apto para enseñar a los demás. Pero sin embargo Dios nos ayuda a observar al publicano que tenía el corazón correcto, lo estaba haciendo de manera correcta, y la enseñanza que nosotros tenemos para aprender de una persona que hace lo correcto es mucho mayor al conocimiento de una persona que está haciendo las cosas incorrectamente. Entonces, en la Escritura hay un dilema acerca de la Santa Cena, y el dilema es que hay personas que comen y beben indignamente. O sea, no están comiendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo en sus vidas? Tal vez no participan de la cena porque lo hacen indignamente. Yo quiero que nosotros esta tarde analicemos a qué se refiere cuando dice hay quienes comen indignamente. Hace unos años atrás una persona vino y me reclamó literalmente que por qué dejaba a todas las personas que comieran la Santa Cena, si dentro de la iglesia él conocía que había personas que estaban mal, que estaban en pecado. Entonces él tenía una visión de lo que era comer indignamente la cena muy contraria a lo que la palabra nos enseña. Y siempre lo he dicho, nosotros para entender el significado de una escritura no basta leer la escritura que tú quieres entender, tienes que leer todo el contexto, tienes que leer un capítulo anterior y un capítulo después para que sepas todo el panorama, a quién se le está hablando, por qué se le estaba hablando, la forma en que se le está hablando, la intención de la plática. Dice Corintios capítulo 11, de los versos 27, 28 y 29, de esta forma. Dice: de manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coman del pan y beban de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo. El apóstol nos dijo esto. ¿Qué significa? Nuevamente hago la pregunta: el participar de la cena, y más aún, ¿qué significa el participar de la Santa Cena indignamente? Para no caer en el error de leer nada más un texto y sacarlo del contexto,
vamos a tener que leer todo lo que la Escritura dice desde el verso 17, porque todo lo que es la historia de Corintios, 1 de Corintios 11, hasta el verso 17, lo que es del verso 1 al 16, Dios habla el apóstol Pablo da una enseñanza acerca de cómo debe el hombre orar y profetizar dentro de la iglesia. Les está dando una enseñanza de cómo actuar dentro de la iglesia hasta el versículo 17. Del versículo 17 en adelante, entonces empieza a hablar de cómo nosotros o cómo la iglesia de Corintio estaba realizando lo que es la Santa Cena. Y nosotros del versículo 33 en adelante, ya el tema cambia, porque el tema son los dones espirituales. Entonces, ¿cómo es? Primero Dios les da una enseñanza al corazón, donde la mujer tiene que aprender que el hombre es la cabeza del hogar y que debe de cubrirse o no cubrirse, y después que les da esa enseñanza espiritual, les da algo práctico, les dice, esto es lo que ustedes están haciendo y lo están haciendo mal. Y después les da una enseñanza para corregir, les corrige y después les da una enseñanza acerca de los dones espirituales. Y esto es muy similar a lo que hacía Josué en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, cuando decía, santifíquense porque mañana el Señor va a hacer milagros entre ustedes. O sea, este es un tiempo donde si nosotros nos alineamos con Dios, muchos vamos a terminar saliendo de las situaciones difíciles, de los problemas difíciles, de los atolladeros donde estamos en este momento, pero es necesario entenderlos para corregirlos. Si no los entendemos, no los vamos a poder corregir. Vamos a comenzar leyendo el verso 17 para entender lo que estaban haciendo mal. ¿Por qué el apóstol Pablo le decía a los corintios, están comiendo indignamente y eso no me hace sentir a mí para nada orgulloso? Dice el verso 17, no me hace sentir el alabarlos en ninguna forma. Dice el verso 17, 1 de Corintios 11, verso 17. Dice, pero al anunciarnos esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Aquí comienza el problema, que la iglesia, en lugar de reunirse para edificarse y exhortarse en la asamblea, se ocupaban en actividades que lograban desunirlos, lograban todo lo contrario. En sus reuniones, en vez de crecer espiritualmente, sucedía totalmente todo lo contrario. Los resultados eran peores, había un desorden. La primera pregunta que yo les quiero hacer, ¿qué compartes cuando te reúnes o cuando visitas un hermano en la iglesia? Porque desde ahí comienza el comer la cena indignamente. Cuando tú visitas a alguien o cuando te reúnes y no hay edificación, sino vas y tiras cizaña o tiras mala semilla, cuando vienes y comes la Santa Cena sabiendo que el hacerlo de esa forma estás dividiendo el cuerpo de Cristo, entonces eres culpable, dice la Escritura, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ahora, esto se va a poner muy interesante, porque dice el verso 18, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, algo que hay entre vosotros, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, o sea, es necesario que haya incompatibilidad, que haya pensamientos diferentes, es necesario. Y eso me da gusto en cierta forma. Les voy a explicar por qué. Para que se haga manifiesta entre vosotros los que son aprobados. Pablo les presenta la primera razón por la cual no podía alabarlos y comienza a censurarlos. Pablo les dice, es necesario que haya entre ustedes divisiones, que haya entre ustedes disensiones, entre ustedes. Como lo dijo en Lucas capítulo 17, verso 1, es imposible que no venga tropiezo. O sea, es preciso que suceda esto.
con el sentido de que Dios estas cosas malas siempre las va a tomar para tener un buen efecto. Nos va a revelar. Fíjate lo que son las cosas. Cuando tú pasas por situaciones donde hay división, siempre se va a revelar tu corazón. Se revela el corazón. No hay nada que ocurra dentro de la iglesia que sea un silencio total. Cualquier cosa que tú vas y compartes con alguien de los hermanos, o alguien de la iglesia, o alguien del cuerpo, tarde o temprano se va a saber. Y yo se los digo como pastor. Porque muchas de las veces me pueden mirar a mí y me dan una sonrisa, pero yo sé lo que estás diciendo con alguien más. Tarde o temprano lo sé, en serio. Y sin embargo, yo creo que en los pastores hay una cierta unción que nos ayuda a resistir, y no solamente a los pastores, una gracia de Dios para perdonar. Y nosotros perdonamos porque Dios guarda nuestro corazón. Nosotros no podemos, o yo creo que los pastores no deben de enseñar desde un punto de vista de enojo o de frustración. No podemos hacer eso. Pero lo terrible de esto, yo quiero que tú sepas esta tarde, es que cuando tú haces eso, yo te perdono. Dios es el que toma cartas en el asunto. Y Dios es el que trata con cada uno de nosotros. ¿Tú crees que Dios no escucha la murmuración? Sí la escucha. ¿Tú crees que Dios no escucha la crítica? Sí la escucha. Dios sabe todo. Aunque tú te sonrías con tu amigo, Él sabe lo que dices de tu amigo. Te sonríes con tu amiga, Él sabe lo que dices de tu amiga. Y la Escritura dice que es necesario que esto ocurra. Porque una vez que tú estás en desacuerdo, tú vas a mostrar lo que hay en tu corazón. Eso es lo que la Escritura dice. Porque se va a hacer manifiesto, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. ¿Quién es el que los aprueba? Es Dios, no somos nosotros. No somos los líderes, no somos los pastores. Es Dios el que te está aprobando o te está desaprobando. Y te desaprueba no porque Dios es malo, te desaprueba porque las acciones que tú estás haciendo son contrarias al corazón de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, es muy sencillo, mira. Si tú eres una espiga de trigo, cuando tú sueltes semilla, lo que vas a soltar es trigo, ¿verdad? Pero cuando la espiga que está creciendo junto al trigo es cizaña, lo que suelta es cizaña. Y eso es lo que Pablo le está recriminando a la iglesia de los Corintios, que está habiendo divisiones entre ellos, porque las divisiones no son de Dios, las divisiones son del enemigo. Y cuando miras crecer el trigo crece muy sano. Está como la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos da y dice: un hombre salió a sembrar y sembró trigo, y el trigo estaba creciendo bien suave, pero después vino el enemigo y sembró cizaña. Y llegaron los segadores y le dicen: oye Señor, ¿qué quieres? ¿Que cortemos el trigo, que le metamos el cuchillo, el machete? Dice: no, déjalo crecer, porque puedes dañar también el trigo. Son muchas de las veces esa gracia que Dios le da a los líderes, al pastorado, es una gracia de tiempo, porque el que va a tratar con actitudes para corrección, para ser mejores, es Dios, porque Dios siempre nos va a revelar los aspectos del corazón. Entonces, ¿quién es el que prueba? Dios es el que prueba, el que aprueba y también el que desaprueba. Ahora, fíjense lo que dice Timoteo, 2 de Timoteo 1:13. Ten presente el modelo de la sana palabra que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. El conflicto, la crisis siempre hacen la revelación y muestran lo que está realmente en el corazón de la persona. Lo que Pablo está diciendo, que saldrían tarde o temprano manifestados los corazones y serían aprobados o reprobados por Dios. Fíjate lo que dice el verso 20, por favor. 1 Corintios 11, verso 20. Cuando pues os reunís entre vosotros, esto no es comer la cena del Señor. La iglesia de Corintio había experimentado el poder de Dios. Para ellos estaba muy fresco.
Era una de las primeras iglesias que se estaban formando después de la resurrección de Jesucristo. Y la iglesia empezaba a desviarse. Entonces es por eso esta necesidad de Pablo, de hablarles una carta donde pudiera traer esta clase de corrección, porque se reunían más con propósitos innecesarios que no eran aceptables para Dios. Verso 21 dice lo siguiente: porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno que tiene hambre y otro se embriaga. Y esta era una de las razones por las que la iglesia era reprobada por Dios. Qué mala onda, ¿no? ¿Saben por qué? Porque había personas que tenían y había personas pobres. Entonces los que tenían dinero, los que podían comprar carne, los que tenían un buen nivel social, los que estaban muy bien parados económicamente, hacían sus comidas y empezaban a comer y menospreciaban al pobre, menospreciaban al que no tenía tanto, menospreciaban al que no había abundancia, al que estaba batallando. Había una división, bueno, ahora lo podemos mirar de esta forma: los líderes de la iglesia, los de la élite, ¿no? Los de la unción de la iglesia y los que no tienen, los que apenas están batallando, los que apenas están empezando. Y esa clase de mentalidad trae división en la iglesia, porque en nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo, no debe haber diferencia entre hombres. Tú puedes mirar a un hombre muy ungido, puedes mirar a un hombre con mucho conocimiento y tiene más responsabilidad de dar un mejor carácter, de tener un mejor ejemplo para los demás, de ser un hombre más compasivo, que muestre más el amor de Dios, que muestre más la compasión de Dios. El líder tiene más responsabilidad, pero también la iglesia tiene la responsabilidad de crecer, de guardar su corazón, de edificarse uno al otro. Es increíble cómo es que aún en el Nuevo Testamento la iglesia estaba batallando con esta clase de división. Es ridículo que nosotros sepamos que todo lo que tenemos, que todo lo que hacemos es porque Cristo ha tenido misericordia de nosotros. Si no, no estaríamos aquí, porque Él nos ha amado tanto y nos ha extendido su gracia y nosotros hemos obedecido. Pero venimos aquí para servir a Cristo, no para mostrarnos a nosotros mismos. Y la intención nuestra no es para que tú te levantes como una persona indigna y empieces a balbucear, empieces a tirar cizaña en las casas, sino para que seas una mujer de Dios, para que seas un hombre de Dios. Les voy a decir una cosa: a mí no me gusta si alguien te da una palabra, que vengan primero conmigo para poder chequearla. Aquí en la iglesia no es permitido palabras de estacionamiento, palabras de baño, palabras de balcones, palabras de abajo del árbol. Por favor, si alguien tiene una palabra de Dios, pregúntale, platícasela a Alex, para que Alex nos diga es de Dios o no es de Dios, porque si no, se van a confundir. Creemos en la profecía, creemos en la palabra de Dios, pero tiene que ser aprobada primero, tiene que ser probada. Mucho tiempo antes a mí se me dijo de la palabra de Dios: el profeta no necesita abogado, el profeta no necesita testigos porque no es un abogado, al profeta le habla a Dios. Y yo por mi falta de conocimiento decía, pues sí es cierto, ¿no? O sea, Dios le habla directamente al profeta, no necesita testigos de que digan si es de Dios, no es cierto. La palabra dice que nosotros debemos de probar la profecía y mirar si es de Dios. Y si no tienes el conocimiento de la palabra, o probablemente vas a dar palabras almáticas, y una palabra almática va a traer división tarde o temprano, porque las emociones y lo espiritual no se mezclan cuando se trata de una palabra que viene dirigida por Dios. Entonces, aquí puedes encontrar la división que estaba existiendo, y Pablo les recrimina y les dice: ustedes no pueden comer la Santa Cena porque están causando una tremenda división dentro de la iglesia. La comida, porque tienen mucho, están haciendo sus comidas, no tienen casa para comer. O sea, la bronca no es que tomaran, el problema no es que comieran, el problema es que hacían división en la iglesia. Porque les voy a enseñar la escritura. Fíjate lo que dice el verso 22.
y bebas. Dice, o menosprecias la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué diré? ¿Los voy a alabar en esto? En esto no los voy a alabar, porque no había ninguna razón por la cual alabar a la gente y decirle, estás haciéndolo bien. Entonces, fíjense esto. El problema es que Dios no le estaba recriminando, Pablo no le estaba recriminando a las personas que toman. No le está diciendo, es un borracho, no puedes tomar y no puedes tomar la Santa Cena. No le estaba diciendo eso. Tampoco le estaba diciendo, estás comiendo un montón, eres un glotón, no puedes participar de la cena. No le está diciendo eso. Lo que les está diciendo es que estás comiendo, pero estás comiendo delante del que tiene hambre. Estás contando dinero delante del pobre, del que no tiene para pagar la renta. O sea, estás presumiendo, estás mostrándote a ti mismo. Estás diciendo, yo tengo y tú no tienes, y no compartes de lo que Dios te ha dado. Eso trae una división tremenda, y la división no edifica. Los corintios habían pervertido la naturaleza de la asamblea de la iglesia. Y la asamblea de la iglesia era con la intención de adorar a Dios. Y no para diversión o para comida social. Eso no era un acto social. Esto, si nosotros lo celebramos, es porque queremos conmemorar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y lo que Jesucristo hizo por nosotros es cambiarnos de vida. Es darnos una nueva oportunidad. Es hacer una nueva criatura dentro de nosotros. ¿Cómo vas a vivir entonces atado a tus actitudes del pasado? ¿Cómo vas a vivir atada a los pensamientos que tenías en el pasado? Es necesario que la palabra corrija nuestras formas equivocadas de hacer las cosas para que nosotros seamos edificados. La institución viene en el verso 23. Fíjate lo que dice, verso 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también ahora les enseño. Si nosotros recibimos la revelación de lo que significa la Santa Cena del Señor, no es para acusarte. Mi deseo esta tarde es que te caiga esta revelación y que si tienes algo que arrepentir, te arrepientas. Si tienes algo que corregirlo, te corrijas. Si tienes algo que aprender, lo aprendas. Para que tú crezcas, para que Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Porque a veces nuestra oración es estorbada por causa del pecado, y a veces es un pecado oculto, que todavía no lo apercibes, pero ahí está. Por eso es pecado oculto. Y el único que puede revelarnos esa clase de pecados ocultos es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando viene el Espíritu Santo y te convence de pecado, de juicio y de justicia, es con la oportunidad de que te arrepientas y experimentes una libertad sobrenatural, una paz sobrenatural, no como la paz que da el mundo, sino la paz que Dios te da a ti, que Dios quiere darte a ti. Necesitamos esta revelación de lo que simboliza la Santa Cena para nosotros. No es que Dios venga a ponernos el dedo en la llaga, sino que Dios viene a darnos una revelación para darnos la oportunidad de arrepentirnos. Porque eso es lo que verdaderamente significa la Santa Cena. Recordar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. La persona más inadecuada para tomar la Santa Cena es la persona que crea división en una iglesia. Y la división que se crea en una iglesia no es público, porque obviamente aquí nadie me va a contradecir. La división es cuando tú le hablas a una persona y empiezas a hablar mal de otra persona. La división ocurre cuando tú te acercas y vas a visitar a alguien y le empiezas a tirar el bote de basura en la sala limpia de su casa, y después tienes que tratar con toda la basura y todo el olor que se suelta a través de la basura que tú tiraste. Y si no aprende la persona a someterse dentro de la iglesia, ¿tú crees que se va a someter a lo que Dios quiere hablarte a través de su vida? No se puede. Entonces es muy necesario, o es necesario, que nosotros entendamos esta revelación. Y dice Pablo, dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió
y dijo: toma, come, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Haz esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto las veces que la bebieres en memoria de mí. Pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. En realidad yo creo que Pablo no nos está anunciando nada nuevo que no hayamos mirado ya a través del mismo en la Escritura, pero sí nos habla a nosotros acerca de recordar. Y yo quiero que tú mires que la Escritura dice: después de haber cenado. Esto es algo más que físico, más que alimentarte físicamente. Este es un simbolismo espiritual que debe encerrar todo nuestro ser. Y que si nosotros lo entendemos cuando lo tomemos, ¿sabes qué? Va a haber un cambio muy bueno en todos nosotros. Porque hay cosas que debemos de corregir. Porque la división comienza dentro de la casa. Y fíjate que una persona que es muy divisoria también siempre va a estar chocando en tu casa. Los esposos van a estar chocando, los hijos van a estar chocando con los padres. Porque lo que se vive en la casa se refleja en la casa de Dios. Por eso cuando hay familias sanas, cuando tú tienes una familia sana y vienes a hacer algo en la iglesia, lo que haces es sano. Porque el fundamento de lo que haces se refleja primero en tu casa antes de reflejarse aquí en la iglesia. Cuando tú tienes un hogar sano, lo que haces aquí es una bendición. Porque tu vida sana va a reflejar la sanidad de Dios en tu hogar y se va a manifestar en todo lo que tú haces. Entonces, yo creo que es el Señor mismo el que instituyó la cena y la instituyó la noche en que fue entregado. Lo puedes leer en Mateo 26. Ahora, el punto importante de la diferencia o el contraste entre lo carnal que estaban haciendo los corintios y lo espiritual que conlleva hacer la cena del Señor como se debe, no es para satisfacer el hambre física de los hombres, porque nosotros lo podemos mirar en la Escritura en la frase que dice: después de haber cenado, o después de que se satisfacieron físicamente, es que Dios instituye una Pascua que sería una satisfacción espiritual. Jesús instituyó la Santa Cena con un propósito: conmemorar la muerte de Cristo por nosotros, y de esta manera la iglesia proclama a todo el mundo que Cristo murió por todos los hombres y que su muerte es la razón por la que Dios puede mostrar misericordia a nosotros, a todos los pecadores. Entonces, vamos a resumir para comenzar a terminar esto. ¿Qué significa tomar la cena indignamente? Aquí está la respuesta en el verso 27. Dice: de manera que cualquiera que comiera el pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpada del cuerpo y de la sangre de Cristo. La palabra indigna es un adverbio y es una palabra que describe al verbo. Comer, beber son verbos, y el adverbio es el que el adverbio es el que describe el verbo. Por decir, podemos decir: Alex corre, pero algo que va a definir o a ilustrar el verbo es correr. Alex corre, pero ¿qué ilustraría el verbo que reflejaría mejor lo que yo hago? Es rápidamente, por ejemplo. Alex corre rápidamente, es veloz. Entonces, veloz es lo que describe el adverbio. Pero en el adverbio es lo que describe el verbo. Ahora, comer es verbo. Y lo que quiere decir indignamente es lo que describe el verbo, lo que se está haciendo. Entonces, comer indignamente no es una posición que yo le puedo decir a Alfredo: tú eres
indigno de comer la cena del Señor, no puedes, porque estás haciendo esto y esto y esto. Eso es el verbo. Pero el adverbio es indigno, quiere decir, estás haciéndolo en una forma incorrecta. O sea, no es que él es indigno, sino que como el adverbio no es que él sea una persona indigna, sino es un adverbio que lo está haciendo indignamente. Les voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez han escuchado a una persona comer? Es verbo, pero comer haciendo mucho ruido. ¿Lo está haciendo correctamente o incorrectamente? Entonces, lo incorrecto es el adverbio. Estás comiendo incorrectamente. Una persona que come indignamente es una persona que lo está haciendo mal, pero no porque es indigna. O sea, si estás en pecado, y espero que no sea así, si estás en pecado no te hace indigno, porque en sí la cena del Señor es para darte la oportunidad de recordar lo que hizo Cristo Jesús, y que cuando estás tomando el pan recuerdes su cuerpo y te arrepientas, y cuando estás bebiendo su sangre te acuerdes que la sangre de Cristo Jesús te limpia de todo pecado, y la recibas y le digas: perdóname y límpiame, me arrepiento. Ahora, sí me explico, pero hacerlo indignamente es porque tú decidiste llevar un estilo de vida y ya no quieres cambiar. Ya buscas culpables, ya buscas el por qué no lo has hecho, el por qué no has tomado la decisión. Eso te hace indigno. Indigno porque ya no quieres cambiar, indigno porque ya decidiste en tu corazón ser de tal forma. Eso sí te hace indigno. Decidiste ser una persona que trae división en un lugar, eso te hace indigno, pero no porque tu personalidad o en el momento de que tomas la cena eres indigno. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, fíjense que interesante. Vamos a leer verso 28, ya voy a terminar, 5 minutos por favor y termino. Dice: por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Para poder corregir esto, yo no puedo examinarte. Yo no soy un ginecólogo ni tampoco tengo una cámara de rayos X. Para poder cumplir este propósito de Dios, ¿quién crees que tiene que hacer el trabajo? Tú mismo, tú misma. Dice el verso 28: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma del pan y beba de la copa. Para evitar culpabilidad de mencionar, ninguno de nosotros puede llegar a decir dentro de la iglesia: ellos sí pueden comer y ellos no pueden comer. Ellos son indignos y estos son los más suaves, los más dignos, los que de veras les debemos de matar el corderito ahorita que termina la iglesia, pero ellos no. O sea, en la iglesia nadie puede decir: tú sí eres digno y tú eres indigno, o tú eres indigno y tú eres digno. Nadie de nosotros puede hacer eso. Solamente Dios. Dios que conoce tu corazón y conoce tus acciones y conoce si cuando te reúnes con las personas vas a edificarlas o vas a contaminarlas creando división. Solamente Dios lo conoce y tú lo conoces. Por eso dice la Escritura: cada uno tiene la responsabilidad de examinarse a sí mismo. Tú puedes evitar el pecado en tu vida cuando tú comes la cena del Señor dignamente, con propósitos y pensamientos dignos. O sea, que en ti no hay esa mentalidad. Puedes decir: lo hice fue por error porque no sabía, pero en este momento creo que se terminó esa excusa. Lo siento. Ahora no puedes decir no sabía porque ahora se te está instruyendo, ¿verdad? Entonces recuerde bien esto, que examinarse no es para ver si una persona es perfecta o si absolutamente es digna de participar de la cena. Desde luego que todo cristiano debe de ver continuamente su propia vida y vivir una vida en santidad, en consagración. Dice el verso 29: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come juicio come
y bebe para sí. Está tremendo, porque los corintios estaban haciendo esto. Y este era el conflicto, que tomaban la cena del Señor como cualquier cosa, pero como la cena del Señor es una señal, es un recordatorio, lo que estaban haciendo, estaban despreciando el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, estaban despreciando su sangre, estaban despreciando su sufrimiento, porque a pesar de que iban a la iglesia y se reunían, tenían una intención incorrecta. Tenían una mentalidad bien corrompida y tenían un deseo de hacer su propia voluntad y no buscar someterse a la voluntad de Dios. Entonces, cuando ellos hacían esto, estaban despreciando completamente el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y como estaban despreciando el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, estaban despreciando la única oportunidad y la única persona que verdaderamente podía ayudarles a cambiar su vida radicalmente. Estaban despreciando y haciendo un lado al único que verdaderamente podía sanar sus dolores, sanar sus quebrantos, solucionar los problemas familiares, solucionar los problemas económicos. Estaban despreciando al único que podía alcanzar al perdido, al único que podía amar al que no es amado. Estaban despreciando. La única esperanza que tenemos está en Cristo Jesús. Y si tú la desprecias, ¿qué esperanza queda en tu vida? Si tú no aceptaras lo que Cristo Jesús hizo en tu vida, ¿qué esperanza tienes para cambiar? ¿Qué esperanza tienes para que se solucionen tus problemas? ¿Qué esperanza existe para nosotros de que Dios sane la enfermedad que tanto está agobiando tu vida? ¿Qué esperanza si nosotros estamos despreciando al único Dios verdadero que tiene el poder para cambiar y afectar nuestra vida? Es imposible, estaríamos rostizados, se nos acaba la esperanza. Por eso cuando tú vengas a la iglesia tienes que tener esta mentalidad, que aunque toquemos en los instrumentos o que cantemos, tú no puedes actuar con tu propio carácter, con tus propias emociones. Tienes que buscar lo que a Dios le agrada, tienes que buscar hacer su voluntad. Si estamos trabajando como maestros o enseñando o aún pastoreando, yo no puedo estar hablando aquí en parábolas, no puedo estar hablando en indirectas, no puedo estar enviando pedradas. Esa no es mi intención. Mi intención es que Dios nos hable, que Dios nos corrija y hacer bien las cosas para que todos sean bendecidos. Por lo cual muchos, dice verso 30, por lo que hay muchos enfermos y débiles, verso 30, entre vosotros y muchos duermen. Sí es verdad, cuando se desobedece a Dios vienen muchas calamidades a los hombres, pero no es todo. O sea, no toda la persona enferma es porque está desobedeciendo. O no toda la persona enferma es porque está en pecado. En una ocasión vienen a Jesucristo y le preguntan acerca de un hombre ciego, que por qué había nacido ciego. Dice, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y Jesucristo les dice, no, está mal. Este no pecó ni pecaron sus padres. Este nació así para que la gloria de Dios se manifieste. Eso nosotros no sabemos por qué una persona no ha sido completamente sana. Es un error decirle a alguien, tú estás así por pecado, tú estás así por esta cosa o por aquella cosa, porque solo Dios lo sabe. Pero sí es nuestra tarea orar por la persona y decir, en el nombre de Jesús, Dios va a sanar. En el nombre de Jesús, Dios te va a restaurar, Dios te va a fortalecer, Dios te va a suplir. El único que viene a acusar es Satanás. Y cuando yo le doy una palabra de inspiración a una persona, a un amigo, a un hombre, le digo, ¿sabes qué? Dios te va a ayudar, Dios te va a fortalecer, Dios te va a sacar de ahí, lo vas a salir adelante, esa viene de parte de Dios. Pero si yo llego y le digo, estás en pecado, arrepiéntete, hijo del diablo, y no la vas a hacer y ya no vas a superarte, ¿de quién crees que viene esa inspiración? Del acusador, de Satanás. Entonces, siempre que Dios te da una palabra, te da para exhortarte, para corregirte, para edificarte y afirmarte. Siempre. Entonces, es importante que nosotros comprendamos esto, porque no tenemos nosotros que juzgarnos ni que quejarnos nosotros mismos. No tiene caso, deja que eso lo hagan las gentes del mundo. Deja que lo haga un carnal, pero si tú eres espiritual, tienes que comprender que tú no estás aquí para ser juez de nadie, ni para dar una palabra
de absolución a nadie, solamente Dios lo puede hacer. Yo no lo puedo hacer tampoco, nadie lo puede hacer, solamente Dios. Entonces este es lo más hermoso, que es Dios el que nos dirige. Verso 31 dice: si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dice: mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Si te das cuenta entonces ahora esta palabra, ¿por qué la traigo? Para que tú al final no seas juzgado conjunto con todas las personas del mundo. No seas condenado, dice la Escritura, por el Señor con todas las cosas o con toda la gente del mundo. No es lógico, no es bueno, no es Dios si al final de tu carrera eres condenado con todos los del mundo, porque es lo que la Escritura dice. La idea es que nosotros corrijamos y cuando tomemos la cena lo hagamos con un corazón libre, con un corazón limpio. Dice ya el último: así que, hermanos, versos 33 y 34, hermanos míos, cuando se reúnen a comer, dice: espérense los unos a los otros, y si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Hay formas de hacer las cosas, y hay formas que son correctas, y a Dios le gusta lo correcto. Cuando una persona se somete a la voluntad de Dios y hace las cosas como a Dios le agradan, prosperas. Yo no sé, hay muchos de aquí que tienen dones de diferentes áreas, de diferentes formas, y para poder desarrollarte es necesario ser instruido. No estoy diciendo que no tengamos dones, Dios nos ha dado dones a todos los hombres, pero sí creo que es necesario que nosotros todos seamos instruidos. Porque si hay algo que a mí me agradaría mucho es que nosotros pudiéramos participar de esta cena, de este día, que tuviéramos un corazón limpio, que tuviéramos un corazón limpio, que estuviéramos bien delante de Dios, y que a la hora de participar en la cena no pienses en otra cosa, sino en examinarte a ti mismo, y que de esa forma puedas experimentar el amor, la paz y la misericordia de Dios. Esta es una oportunidad maravillosa para que esta tarde salgas con Dios en paz. Gracias. Para experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Me gustaría leer con ustedes Colosenses, capítulo 1, versos 9 y 14. Mientras todos reciben el vino y el pan. Y si pueden escuchar esto, se los voy a agradecer. Dice Colosenses 1, 9 al 14. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y en plena comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios, y que sean fortalecidos con poder en todo, conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia. Y con gozo damos gracias al Padre que los hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado,
en quien tenemos redención y perdón de pecados. Recuerda que en este momento que vamos a tomar Santa Cena es un momento maravilloso. Momento de perdón, momento de reflexión. En una ocasión estaba yo hablando con un amigo mío que tenía un don profético increíble y hablamos acerca de carácter y él me decía, es que así soy yo, así son los profetas, son duros como Juan el Bautista, por ejemplo. Y me estuvo hablando de muchas razones por las que él era tan duro. Y al final de que me dijo todo lo que pensaba, le dije, probablemente así eres tú, pero el Evangelio no es acerca de cómo eres tú, es acerca de cómo Dios quiere que tú seas. Y no es decir así soy yo, más bien es decir, ¿cómo quieres que sea, Señor? ¿Quieres que cambie? Y yo lo que más anhelo es hacer tu voluntad. Si eres muy duro, a lo mejor la voluntad de Dios es que agarres la onda, que busques el lado humilde del corazón de Dios y aprendas de Él que es manso y es humilde. O a lo mejor eres muy clarividoso y con una palabra invitas o alcanzas a mucha gente, pero con muchas palabras los alejas de ti. Y tarde o temprano todo eso se refleja. O a lo mejor te has dejado llevar por emociones y aún dentro de la casa de Dios explotas y quieres controlar, eso no le agrada a Dios. Porque si tú quieres controlar, le quitas a Dios la dirección de tu vida. Y tú dices, yo no necesito que Dios me controle, yo quiero controlar. Y se refleja en lo que haces en la iglesia. Por eso es necesario que nosotros tengamos una cultura del reino de Dios, donde Dios sea el Rey, el Señor. Cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor, eso significa mucho, porque estás hablando de un señorío. El Señor es dueño de todo. Si tú un día en tu vida le dijiste, te acepto como mi Señor, le diste todo en tu vida, tus años, tu juventud, tu fuerza, tu economía, tu casa, tus hijos, todo se lo diste porque el Señor es dueño de todo. No tomes nada para atrás. Si ya se lo diste, permite que Él bendiga todo lo que tú le diste, que es una vida completa. Porque ya no te perteneces a ti. Ya no es para decir así soy yo, así quiero ser. Y no es para que le digas a Dios, yo quiero que hagas las cosas de esta forma tampoco. Es para que permitas que Dios establezca su reino y su voluntad en tu vida y vas a salir ganando. Vas a salir creciendo, vas a salir fortalecido, vas a ser bendecido a través de someterte a la voluntad de Dios. No te desesperes. Permite que sea Dios el que forma tu vida. Dice Pablo, 1 Corintios 11, verso 23, porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Quiero que tomes el pan, por favor, en tu mano. Si algo tomas en la boca está bien. Pero quiero que te tomes un momento y que le digas, Señor Jesús, gracias por tu cuerpo partido, lacerado por mi culpa, por mi pecado. Perdóname por haberme desviado,
doy gracias por tu cuerpo, que por mis pecados, por mi vida, fue partido. Puedes tomar lugar. Dice así mismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Y todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Antes de que tomes la copa, piensa en esto. Simboliza la sangre de Cristo Jesús, derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras faltas. Y esta sangre preciosa es el poder de Dios, el único, para poder limpiarnos y borrar todas nuestras maldades, todos nuestros pecados, todas nuestras culpas. Es un momento para que le digas a Dios: perdóname todas mis culpas, todos mis pecados, perdóname mis palabras de crítica, mis quejas sin fundamento, y sobre todo perdóname por la división que crean las palabras mal dichas en tu cuerpo. Si he lastimado tu cuerpo, Señor,